Ya. Entonces, buenos días. Hoy día es octubre 15. Esta es nuestra segunda semana de clase. Entonces, quisiera preguntarles cómo están avanzando en el deber. Entonces, voy a preguntarle al señor Barba, que parece ser que tiene alguna inquietud respecto del problema 3 del deber uno. Por favor, señor Barba, le escuchamos. Sí, bueno, el problema 3, yo ya saqué las funciones para definir las dos ecuaciones lineales de Runge-Kutta, pero ¿Ya? esa parte ya, pero yo estaba viendo sobre las condiciones iniciales que deberíamos de tomar. Entonces, ahí yo dije, bueno, nosotros tenemos un ángulo, eh, la esfera va a ir rodando, ¿verdad? Hasta ciertos ángulos. Entonces, yo quería saber si yo puedo, por ejemplo, ir probando con algunos ángulos como condición inicial, por ejemplo, cuando el ángulo es 10, 20, 30, 40. Ya, Sí. y por ejemplo, como la segunda función la segunda función va a definir mi velocidad. Velocidad. Ajá. Sí, entonces, en el punto máximo, la velocidad va a ser cero, desde donde va a empezar. ¿Está bien que haga esta suposición? Sí, no hay ningún problema. Y la O sea, segunda, usted lo que está haciendo es coger el disco y rotarlo y ponerlo acá arriba. 1, 2, 3 y lo suelta. Entonces, eso significa que originalmente está en una cierta posición, un angular, y como lo suelta, si no le da un impulso inicial, la velocidad inicial es cero. sí, Entonces, otra situación parecida sería, usted lo hace así y tú le da un toquecito. Entonces, significa que ah, le daría una velocidad inicial. Ahora, sí, déjeme comentar sobre lo que me acaba de preguntar sobre las condiciones iniciales. El problema que yo les estoy dando es un problema no lineal. No lineal. Eso significa que típicamente que cómo evoluciona el sistema depende de cómo se empieza. Entonces, ustedes van a ver que conforme crece el ángulo en el cual usted lo ubica al disco para que empiece su movimiento, va a incidir sobre el periodo de oscilación. Entonces, si nuestro análisis fuera lineal, no habría esa dependencia. Pero como el análisis es no lineal, usted ve que en la ecuación hay un seno de teta. sí. El seno no es una función lineal. Entonces, si es que el ángulo es pequeño, el seno de teta, recuerden de su ciclo básico, el seno de teta lo aproximamos como teta y automáticamente se lineariza la ecuación. Pero cuando el teta es grande, el seno de teta no sigue la tendencia lineal, empieza a doblarse. Y entonces es posible que con un ángulo relativamente grande ustedes noten diferencia, por ejemplo, en el periodo en el que el sistema completa ciclos. Mm, ¿Ya? Fíjense bien, parece un poco avanzado, ¿no? Porque yo les estoy pidiendo que manejen un sistema no lineal, pero esa es la fortaleza de estas técnicas de integración en tiempo, que ustedes no necesitan que el sistema sea lineal para poder aplicarlas. Ahora, eso no significa que ya está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque si usted quiere hacer una conclusión, usted tendría que considerar todas las condiciones posibles iniciales para luego poder concluir sobre el movimiento del sistema. Y no hay tiempo para probar todas las condiciones iniciales. Entonces, normalmente nos sirve, por ejemplo, como en este caso, no tengo idea de cómo se va a comportar el sistema. Entonces, yo puedo hacer una simulación y puedo observar en función de la respuesta más o menos qué es lo que pasa con el sistema. O, por ejemplo, yo puedo hacer un análisis y puedo hacer una simplificación. ¿Sí? Y entonces estoy interesado en saber, oye, yo hice una simplificación, eso significa que la ecuación que estoy tratando de resolver no es exacta, porque está simplificada. Entonces digo, ok, una vez que hice la simplificación, obtengo una solución, pero yo tengo en la cabeza que esa solución adolece de esa limitación, porque fue deducida con una simplificación. Entonces yo quiero evaluar, ok, ¿cuán fuerte es esa simplificación? Entonces, ¿qué puedo hacer? Simple, cojo el problema original, le hago la simulación y luego lo comparo con la solución que obtuve haciendo la simplificación.
Entonces, ese es el tipo de aplicabilidad de estos métodos. ¿Sí? Insisto, es decir, a pesar de que son problemas no lineales, si yo le doy una condición inicial, yo puedo observar cómo él se desenvuelve en el tiempo. ¿Ok? Entonces, sí, hay que probar diferentes condiciones iniciales. Si quiere, dele una velocidad inicial. Es decir, por ejemplo, usted tiene así, dele una posición pequeñita, o si no, en el centro, θ igual 0, pero dele una velocidad inicial, como dice, para que empiece a moverse para acá. Y vea qué sale. Y usted va a ver que cuando el sistema se comporta con ángulos pequeños, ¿sí? Es prácticamente una senoidal. Pero conforme crece la condición inicial, usted va a ver que se empieza a separar, porque el término seno de θ empieza a ser cada vez más, separarse más del θ. Y entonces el comportamiento ya es no lineal. Ahorita vamos a comentar sobre el ejemplo que yo les presenté en las notas de clase. Ok, señor Barba, ¿algo más me iba a decir? No, nada más. Todo claro. Muchas gracias. En absoluto, es mi trabajo. Señor Huacón, ¿cómo andamos? Buenos días, doctor. Estoy también por el 3 ya, solucionando un poco lo de la ecuación que me tiene, es un valor que no sé, me tiene un poquito. Cualquier cosa es lo que no tiene dudas. O sea, ya definí toda la ecuación para colocarla en el programa, ¿Ya? pero no sé, al momento de mandarla a Python, hay un error que me bota, si sea tal vez si estoy tomando mal algún valor y no. O sea, yo no sé si todos los valores que necesitaban, los parámetros se los estoy dando yo. Es decir, si ustedes se chequean, básicamente es el disco, ¿sí? Un disco circular, yo le puedo calcular la inercia. Entonces, yo lo que hice fue coger un disco circular, tomé el diámetro, tomé el espesor y calculé la masa y la inercia, y eso es lo que les he dado. Y claro, la trayectoria R exterior también es un dato que estoy estudiando. Entonces, lo único que, o sea, si es que tiene dudas sobre algún error de programación, yo le sugiero y chequeese, hable con la ayudante. Yo en Python, es decir, yo puedo ver desde lejos, yo entiendo y todo lo demás, porque es programación. Pero si yo tuviera que hacer esto, lo haría en Fortran, porque yo soy del siglo pasado y ese es el lenguaje con el que yo trabajé. Entonces, yo lo animo a que vaya échele un mensaje a Andreina Reyes y a ver si se pone en contacto para que le guíe, le comente algo, ¿no? En general, lo que usted comenta, es decir, cuando alguna vez me ha tocado a mí hacer un trabajo de computación, ¿no? Alguien me pide una consultoría y normalmente yo digo más o menos cuántas horas voy a dedicarme a esto. Entonces, cuando yo digo, ok, más o menos hago una estimación, ¿sí? En estas cuestiones de computación yo digo voy a dedicar 10 horas. Y cuando realmente hago la propuesta, digo, no son 10 horas, es el doble de lo que he estimado. Eso es típico. Y a veces el error está ahí frente al ojo, pero como lo he visto todo el tiempo allí, no alcanzo a identificar. Hace miles de años en Michigan estábamos trabajando en un proyecto de elementos finitos, diciembre del 83. Y me acuerdo que había un error y no corría el programa, o sea, nosotros tenemos que preparar el archivo de datos para dárselo al programa. Era ¿cómo se llama? Nastran. Y no corría. Y el único error era que en lugar de haber escrito el 0, habría escrito la O mayúscula. Entonces, o sea, eso no es una locura, pero yo lo veía, no, esto está bien todo el tiempo, y ahí estaba el error. Entonces, a veces, no sé, si usted lo comenta con ella, probablemente le puede guiar. ¿Mm? Bueno, vamos a avanzar. Me alegro que estemos avanzando con esta cuestión.
Entonces, voy a comentar dos palabras sobre el ejemplo que está yo les compartí en el PDF del capítulo 1, y luego vamos a avanzar con el capítulo 2, que es ya ahora sí material netamente de oscilaciones. Vamos a empezar a trabajar con oscilación libre, sin amortiguamiento, de sistemas con un grado de libertad. Por cierto, yo estuve ayer ya en la universidad y estuvimos planificando la práctica de la semana cuarta. Sí saben, ¿no? Sí se acuerdan de eso, ¿no? Y está la cosa bien interesante, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer eso. Doctor, perdón, quería consultarle antes de que siga. Tenía Sí. una duda también respecto al ejercicio 3, ya que el H no lo definimos. O sea, basta con que sea pequeño, pero ¿podemos definir cualquiera? Yo no sé, ¿ustedes trabajaron algo de esto en métodos numéricos o análisis numérico? ¿Alguien recuerda algún comentario que hicieron al respecto en análisis numérico? ¿Alguien puede comentar al respecto? ¿Cómo saber si el H es suficientemente bueno? 2pi sobre un n. Pero ¿y qué es N? No lo sé. ¿La frecuencia? Pero, ¿sabe usted la frecuencia? No. Yo tampoco. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero lo que se hace típicamente es, usted toma un valor de H y obtiene una simulación, o sea, mira a ver cómo se comporta el sistema. Entonces, rápidamente usted puede darse cuenta de que si el H es muy grande, la función cuando la grafica sale como medio picuda, medio cortada, ¿no? Pero, o sea, aún así podría ser buena. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Coger un H más pequeño y volver a desarrollar la simulación y comparar las dos. Entonces, usted los grafica. Entonces, si usted al graficar las dos nota que están suficientemente cerca, significa que el H es bueno. Si es que hay diferencias notorias, significa que el H todavía está, o sea, estamos lejos de haber convergido a la solución. Cuando el H es infinitamente pequeño, la solución es exacta. Pero claro, nadie tiene tiempo para llegar a un valor diferencial de incremento en tiempo. Entonces, simplemente lo que decimos es, conforme disminuye el H o incrementa el número de intervalos, entonces la solución se acerca a la solución exacta. Entonces, cuando usted tiene dos simulaciones con diferente H y entre ellas la diferencia es pequeña, eso significa que está prácticamente muy cerca de haber convergido. O sea, al incrementar o al disminuir el H no hay mucha diferencia, significa que ya está muy cerca de haber convergido. Esa es normalmente la forma clásica de hacerlo. Lo que usted dice también se puede, pero todavía no tienen los conocimientos, porque a partir de los datos que yo les he dado, ustedes podrían hacer una estimación del periodo de oscilación. En este capítulo lo vamos a estudiar. Y entonces, lo que se podría hacer es, el número mágico que uno dice es, para hacer integraciones en tiempo, el número mágico, en inglés se habla de the rule of thumb, ¿sí? La regla del pulgar, es de que usted debería tener 10 puntos para describir adecuadamente un ciclo. Creo que este número ya lo he mencionado antes para la parte de análisis de Fourier. Entonces, como dice, si yo calculo el periodo, lo divido para 10, el H debería ser menor que ese número. Pero todavía no tenemos el cómo calcular el periodo. Entonces, por eso es que le digo yo que simplemente lo hagan como una prueba y error cruda. ¿Ok? Gracias, doctor. Listo. A ver, entonces rápidamente, ¿no? Estas son las ecuaciones. ¿Sí pueden ver mi proyección del Word? Bueno, aquí está el método que habíamos seguido, ¿no? Entonces, primero, cuando tenemos un sistema con dos de segundo orden, ¿qué son los problemas nuestros? Aceleración. Entonces, lo repartimos en dos problemas de primer orden, como está aquí. Y una vez que tenemos eso, entonces lo que tenemos que hacer es hacer el avanzar en el tiempo, pero con las dos variables.
como decía el señor Barber, ¿no? Con desplazamiento y con velocidad. Las dos funciones hay que avanzarlas simultáneamente. Entonces, aquí estamos, ¿no? Evaluamos K1 para la función 1 y para la función 2. Luego, actualizamos el valor de la función. Y con estos valores de la función, de la 1 y de la 2, calculamos el K sub 2. Con esos dos evaluamos la función y volvemos a evaluar K3. Una vez que tenemos K1, 2, 3, 4, aplicamos la relación de la regla de Runge-Kutta de cuarto orden. ¿Bien? Entonces, eso. Entonces, en lo que les compartí, había un ejemplo. A ver si lo encuentro. ¿Qué es esto? Ajá. Este es un ejemplo clásico, ¿no? Este es un ejemplo del péndulo. Entonces, esta es la ecuación del péndulo. Ya la vamos a deducir también aquí en clase. Entonces, el ángulo con que oscila el péndulo es esto. Es θ. Entonces, la aceleración dinámica es menos g, la aceleración de gravedad, sobre L, la longitud del péndulo, y por el seno de θ. Entonces, fíjense, ¿no? Esta función la podríamos esta ecuación la podemos linearizar asumiendo que el ángulo del péndulo es pequeño. Pero si el ángulo es pequeño, entonces el seno de θ lo puedo aproximar como θ simplemente. Entonces, si eso es así, entonces esta es una ecuación lineal de segundo orden. Ustedes de su curso de ecuaciones diferenciales lo pueden resolver rápidamente. Pero nosotros lo manejamos como tal, es decir, dejémoslo como si fuera así, original. Y entonces, como es una ecuación de segundo orden, entonces lo que decimos es, lo repartimos en dos, aquí, de primer orden. Entonces, para W1 y para W2 tenemos una ecuación que me especifica la razón de cambio. La primera derivada, la razón de cambio. Entonces, una vez que tenemos eso, entonces lo que hacemos es lo que acabo de explicar. Es decir, calculamos el K1, ¿no? El K2, el K3 y el K4 para la variable 1 y el K1, 2, 3, 4 para la variable 2. Entonces, yo los he puesto aquí de manera continua, pero recuerden, ¿no? Evaluamos este y evaluamos el de aquí. Evaluamos el 2 y evaluamos el 2. Evaluamos el 3 y el 3. Y evaluamos el 4 y el 4. Es decir, las dos variables tienen que ir avanzando simultáneamente. One more time. Las dos variables tienen que ser integradas simultáneamente, ¿no? Entonces, aquí, ustedes se han preocupado del lío de las condiciones iniciales. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense ustedes, le estoy dando, este sería la condición inicial a tiempo cero. Entonces sería un ángulo de 2,985. Estos serían radianes, ¿no? Y aquí está la velocidad inicial, que es 0. Entonces, a partir de esto de aquí, calculo el K1 para las dos variables. El 1, 2, 3, 4 para la variable 1, 2, 3, 4 para la variable 2. Pero quizás deba cambiar esto, porque esta columna de aquí debería estar aquí. Porque, insisto, es decir, yo calculo el K1 para la variable 1 y para la variable 2. Luego el K2 para la variable 1 y para la variable 2. Es decir, las dos avanzo simultáneamente. Si no calculo estas 4 y luego las 4 de acá, no. Calculo K1, 1 y K1, 2. K2, 1, K2, 2, etc. Entonces, en este caso, fíjense, he dado 3 pasos. Entonces, aquí tenemos una muestra del trabajo. Entonces, fíjense, cuando empiezo con un ángulo, ¿no? Aquí está, de 0.7 pi. ¿Cuánto sería 0.7 pi en grados, gente? ¿Cuánto es 0.7 grados en pi? Pi es 180. 0.7 de 180 sería como quizás 120 o una cosa por el estilo. Entonces, fíjense, ¿no? Si yo tengo la vertical, el ángulo, el péndulo está aquí, hacia abajo. Entonces, 120 sería que yo empiezo más o menos por aquí. Y a partir de ahí lo suelto. Y entonces empieza hasta acá y hasta acá. Es un ángulo bastante grande. Y entonces, ustedes ven cómo cambia, oscila el sistema en el tiempo. Luego le sumamos a 0.8.
Y entonces usted ve cómo oscila así. Y luego le pongo a punto 95 pi. Fíjense bien, si empezamos en pi, es decir, a 180, eso significa que yo empezaría con el péndulo hacia arriba. Si yo pongo el péndulo hacia arriba y no le doy velocidad inicial, ¿qué pasa con ese péndulo? Cae por aquí. No, no, si está así, Se mantiene. se mantiene. En la parte de arriba. Se mantiene. Entonces, fíjense bien, como lo que yo les decía antes, ¿no? Cuando yo tengo un problema de valor, perdón, un problema no lineal, una cosa es que yo empiece así, y yo tengo una oscilación, es el caso verde. Otra cosa es que yo empiece así, sin velocidad inicial, y como dicen ustedes, se queda allí. ¿Cómo describirían la oscilación de esa cosa? Usted me dice, no sea bruto, no hay oscilación. Sí, es totalmente diferente de acuerdo con las condiciones iniciales. Por eso es que yo les decía, ¿no? Cuando yo trabajo con integración en tiempo, no puedo concluir. Porque yo tendría que probar todas las posibles condiciones iniciales para luego poder concluir. Pero nunca nadie tiene tanto tiempo para hacerlo. ¿Sí? Pero en cualquier caso, ustedes ven que cuando yo empiezo con punto 95, ¿sí ven? Aquí se pone como medio plano. E igual acá se pone como plano. Claro, entonces, si yo empiezo así, casi en la vertical, como que se toma su tiempo antes de empezar a oscilar. Y cuando llega al otro lado, que llega y como que lentamente llega al tope y eventualmente regresa. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven el azul, compárenlo con el verde. El azul, yo no sé si ustedes pueden verlo, pero el azul, yo diría que eso no es un armónico. En cambio, el verde, definitivamente que lo puedo describir como un seno o coseno. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de cuestiones que ganamos aquí con, si ven esta parte de aquí. Sí, es como que tiende a quedarse como muy horizontal y luego sí cae. Igual aquí. Como que quiere quedarse en la parte de aquí. Pero es muy diferente de la verde. ¿Sí? Entonces, pero eso solamente lo podemos captar cuando hacemos este tipo de cálculos, integración en tiempo. Ahora, el periodo que ustedes quieren identificar, pues será el tiempo desde aquí hasta acá. Entonces, fíjense bien, en el caso verde, este sería el periodo. En el caso azul, ese periodo sería desde aquí hasta acá. ¿Es el mismo? No. Entonces, cuando uno analiza la oscilación del sistema con un grado de libertad, ya vamos a ver, en el caso nuestro lo vamos a linearizar. Entonces vamos a decir, el periodo es una constante, es decir, no depende de las condiciones iniciales. En el caso que ustedes están viendo, el análisis es no lineal. Entonces, en este caso, las condiciones iniciales inciden sobre el periodo. Ahora, ese mensaje está ahí metido entre las conclusiones a las que quisiera que ustedes lleguen. Pero lo que quisiera que hagan por ahora es sean capaces de implementar esto y lo tengan como una herramienta disponible. Ok, no sé si hay alguna otra inquietud al respecto. Doctor, buenos días. Yo tengo una consulta. Pues. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, perdón? Ruiz. Tony Ruiz. Disculpe, señor Ruiz, disculpe la molestia. ¿Podría prender la cámara? Porque no ve. Okay, gracias. doctor. Ok, sigan, le escucho. Ahí en las condiciones iniciales, usted asume ¿no? una amplitud y en la variable de la velocidad angular también asume 0. Sí. Mi duda es que si yo asumo un valor diferente a 0, es con lo que usted mencionaba, si es cuando uno le da una velocidad inicial. Sí. Ahora, Okay. no. O sea, en el caso de ustedes, voy a poner aquí está la trayectoria circular y aquí está el disco. ¿Sí? Entonces, lo que usted, más o menos por aquí, está la posición inicial, la posición de equilibrio. Que disco un poco circular, ¿no es cierto? Pero bueno, hagamos el esfuerzo. Usted lo deja allí.
Sí, con velocidad cero. Y él, por la gravedad, empieza a rotar y va a ubicarse hasta acá. Luego regresa y tenemos una oscilación. Pero asimismo, usted podría empezar con el disco aquí. Y claro, si no le da velocidad inicial, el disco se va a quedar allí y no va a pasar nada. Entonces, usted lo que podría hacer es aquí darle una velocidad inicial. Entonces, si le da la velocidad inicial, entonces este disco, como tiene velocidad, va a avanzar hasta aquí y avanza con su oscilación. Es decir, los dos son equivalentes. Ahora, lo que estamos haciendo acá es coger esta posición inicial y ponerla más arriba. Entonces nos damos cuenta de que conforme crece la posición inicial, el movimiento se separa del movimiento armónico. Entonces, algo similar va a pasar si usted empieza con una velocidad muy alta. Si usted empieza con una velocidad muy alta, lo que va a pasar es que en lugar de llegar hasta aquí, va a llegar hasta acá arriba. ¿Ya? Y entonces, eventualmente, si la velocidad es muy alta, lo que va a pasar es que empieza a notar diferencia en el comportamiento. Entonces, sigamos con la inquietud del señor Ruiz. Entonces, en ese caso, entonces si yo grafico acá, voy a poner aquí abajo, ¿no? Esto fuera tiempo y esto fuera teta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo empiezo aquí, entonces el teta inicial es 0. Estoy allí. Entonces ya no empiezo acá arriba, sino que empiezo aquí abajo. Pero como usted tiene velocidad inicial, entonces lo que va a pasar es que usted tiene empieza con el movimiento con una pendiente. Entonces, si ven, el verde acá indicaba que la velocidad inicial era 0, porque este ángulo de aquí es 0. En cambio acá, esto tiene una pendiente indicando que la velocidad no es 0. Si usted le incrementa la velocidad, entonces lo que va a pasar es que en lugar de empezar así, empiezas hacia más arriba. Entonces, usted le puede dar una velocidad inicial aquí, de tal manera que el tipo da la vuelta, y llega hasta acá arriba. Entonces puede parecer algo, resulta algo similar a la trayectoria azul. Entonces, que cuando el péndulo, porque este aquí es el péndulo, yo le doy una velocidad inicial muy fuerte, entonces él llega, avanza hasta aquí, y es posible que como que se acerque a la posición vertical. Entonces, si yo empiezo así, le doy una velocidad inicial, él rota, avanza, y es posible que justo llegue allí. Y ya no regresa. Entonces, fíjense bien, yo soy capaz de observar ese tipo de comportamientos con este esquema, a pesar de que el análisis o la ecuación es no lineal. Simplemente haciendo la integración en tiempo y cambiando las condiciones iniciales del problema. Señor Ruiz. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy claro. De nada, en absoluto. No sé si hay alguien más, alguna otra inquietud. No. Ok. Doctor, buenos días. Sí. O sea, ¿Sí? en esta explicación que acabo de dar recién, yo pienso, no sé si estoy mal, Sí, dígame. que cuando llega la pelotita, o sea, más que sea una piola el péndulo que está suspendiendo, ¿no? Sí. Cuando llega al punto cero en la parte de arriba, yo pienso que cae verticalmente hacia abajo. No, lo que pasa es que, o sea, eso sucediera si esto fuera una piola, pero usted puede pensar que esto es algo rígido. Ah, ya. Ahí sí. Gracias, No, doctor. es que si es una piola, yo nos tomaría toda la vida analizarlo. Porque la posición aquí radial también sería una variable y es bien complicada. Exacto. Sí, no, estamos asumiendo que la unión desde el pivot hasta la bolita es un dispositivo que tiene poca masa, pero es rígido, es decir, no, radialmente la distancia L se mantiene constante. Gracias, doctor. No hay cuidado. Doctor, una pregunta, disculpe. Sí, Eh,
no me quedó muy claro cuando usted mencionó de que en punto 95 pi la curva azul no describe bien un armónico. Ajá, sí. Estoy tratando de borrar esto, no sé cómo. ¿Alguien sabe cómo borrar esto? Mm. En la pestañita del Zoom mismo. ¿En dónde? En la pestaña del Zoom, porque creo que escribió con la Ajá, el que permite el Zoom. aquí anotar. Ajá. Allá, clear, controls. No, no le da la gana. No, es que son cosas diferentes. O sea, ¿sabe qué? Ok, voy a dejar de compartir esto y voy a abrir uno a Flipboard. No sé si ven la cosa blanca esta, la pizarra blanca. Sí. Sí. Ok, listo. Entonces, vamos. Yo lo que decía era, si yo tengo el péndulo, porque el ejemplo que está allí es del péndulo, allí. Entonces, de acuerdo con la condición inicial, entonces, por ejemplo, si es que esto es vertical, si yo le doy un ángulo inicial muy grande, entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? Si esto es tiempo, esto es teta. Entonces, si es que el ángulo inicial teta sub 0 es pequeño, entonces yo estoy por aquí, pues básicamente lo que tengo es una cosa así. Es casi bueno, en el extremo, cuando teta es muy pequeño, esto es una función armónica. Ahora, No, mande. no se ve lo que usted está rayando. Doctor, no se ve lo que está escribiendo, doctor, disculpe. Chúzole, ¿y ahora qué hago? A ver, no sé qué. ¿Aquí sí se ve? No está compartiendo. No está compartiendo, doctor. Ok. Veamos. No sé si ven ahora mi Word. Ok, entonces voy a bajar acá abajo. Voy a tratar de responder a la inquietud del señor. Se me fue el nombre de quién era. Arias, creo. Ok, entonces, lo que decíamos es, si es que yo tengo el péndulo, ay, Dios mío. Sí, allí. Entonces, y empiezo con un ángulo inicial muy pequeño. Entonces, yo voy a tener prácticamente una señal armónica. En cambio, si es que yo empiezo con una condición inicial así, es decir, casi en la vertical, entonces lo que va a pasar es que en la parte en que empiezo, ¿sí? Esto como que tiende a caer casi inmediatamente. Acá no, aquí sería como que se queda un poco friseado y eventualmente empieza a descender. Igual acá, cuando da la vuelta y llega hasta acá, caramba, qué locura esto. Cuando llega hasta acá, ¿sí? Como que se queda congelado antes de empezar otra vez de regreso. Entonces, usted va a ver que en esta parte de aquí, otra vez como que tiende a hacerse como plano. Entonces, la señal senoidal es esta, llamémoslo así. En cambio, la de L es como más aplanada y eventualmente desciende. Entonces, esto es la señal, yo diría algo así como una amplitud coseno de omega t
más un desfase. Perdón, un desfase. Pero esta función de acá, que es media aplanada, definitivamente que no la puedo describir de esta forma. A eso me refiero, señor Arias. Listo, doctor, gracias. De nada. De hecho, analíticamente no es tan fácil describir esta función. Si se lo hace, algunas opciones hay, pero para aproximarla. No es tan fácil. Pero en cualquier caso, una de las cosas interesantes es que uno se da cuenta de que el periodo, cuando yo empiezo con un ángulo bien grande, cambia comparado que cuando yo empezara con un ángulo pequeño. ¿Ya? Y eso es por el hecho de que los efectos no lineales, conforme crece el ángulo de oscilación, se hacen cada vez más importantes y se separa el comportamiento lineal del no lineal, ¿no? Entonces, pensamos, ¿no? El seno de teta ya no se acerca a teta, ¿no? Un seno de, qué sé yo, de 0.8 pi, ya no es lo mismo que 0.8 pi. Esa es la cuestión. Ok, me alegro que estemos avanzando y yo quería comentarles esto, ¿no? Porque yo les he dado ese problema lo vamos a ver un poco después en el capítulo 1, pero eventualmente nosotros decimos ok, linearicemos y calculamos el periodo. Pero si lo quisiéramos analizar tal como sale de la deducción de la ecuación de movimiento, la solución analítica no es nada simple. Y ahí es cuando entran estas técnicas numéricas. Ok, vamos a hacer un receso, posición 7:47, y cuando continuemos empezaremos con el capítulo 2.